Abuela, por favor, no vuelvas a casa. Esta mañana oí a mamá decir que iba a provocar una fuga de gas mientras dormíamos. Me quedé paralizada, en shock, en medio del ruidoso aparcamiento del aeropuerto de Barajas en Madrid. Era el susurro tembloroso de Mateo, mi nieto de 7 años, justo después de despedirnos de Isabela, mi única hija, que se iba a un viaje de negocios. Soy Sofía. Tengo 70 años. Hasta ese momento, creía que conocía bien a mi hija, pero la mirada de pánico absoluto de Mateo y el hecho de que me recordara las veces anteriores que intentó advertirme y que yo había ignorado, me heló la sangre. Sin dudarlo un segundo, lo subí corriendo al coche y pisé el acelerador. Huimos esa misma noche. ¿Qué llevas a una madre a planear el asesinato de su propia madre y de su propio hijo? Mi historia real revelará un cruel plan por dinero. Mira este video hasta el final para descubrir la horrible verdad que vivimos. Mi viejo Seat Ibiza salió a toda prisa del parking de varias plantas del aeropuerto de Barajas y se metió en el tráfico de la M40, la autopista que rodea Madrid. El corazón me latía como un tambor contra el pecho, tan fuerte que temía que Mateo pudiera oírlo. No sabía dónde iba. Solo sabía que tenía que conducir. Conducir a cualquier parte, con tal de estar lejos de nuestro apartamento en el barrio de Chamberí. El apartamento que Isabela... Dios mío, Isabela, mi hija... estaba planeando convertir en una tumba para mí y para mi nieto, de 7 años. Abuela, ¿estás temblando? La voz de Mateo sonó baja desde el asiento del copiloto. Tenía razón. Agarraba el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Lo miré, mi niño de 7 años, inteligente y callado. Desde que su padre, el marido de Isabela, murió hace 3 años en un trágico accidente de coche. Mateo se había vuelto silencioso. En lugar de hablar, observaba. Lo veía todo. ¿Tienes frío, cariño?, le pregunté con la voz rota. Él negó con la cabeza, con sus grandes ojos todavía llenos de pánico. Tengo miedo. Yo también, Mateo. Estaba tan asustada que sentía un sabor amargo en la garganta. ¿Cómo podía estar pasando esto? Mi mente daba vueltas, intentando ordenar todo. Isabela, mi niñita. De repente, recordé una imagen de ella con unos 8 años, acurrucada conmigo durante una tormenta de nieve en nuestra vieja casa cerca de Segovia, diciendo que yo era la protectora más segura del mundo. Esa misma protectora estaba ahora huyendo de la misma hija que había protegido con todo su ser. ¿Cuándo empezó el cambio? ¿Después de que muriera su marido? ¿O cuando ese trabajo glamuroso de marketing empezó a quitarle todo su tiempo? Se volvió distante, irritable. Los viajes de negocios eran cada vez más frecuentes. Yo lo achaqué al dolor y al estrés del trabajo. Estaba tan ciega. Recordé lo que Mateo dijo en el aeropuerto. Me recordó las veces anteriores que intentó advertirme y que yo había ignorado. Era verdad. La semana pasada, Mateo dijo que vio a su madre esconder una carpeta gorda bajo el suelo del despacho. Le regañé por curiosear. Hace 2 semanas, dijo que oyó a su madre gritar por teléfono sobre el dinero del seguro. Pensé que hablaba del seguro del coche. Ahora, esas piezas sueltas estaban formando una imagen horrible. Una fuga de gas. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza. Era terriblemente real. La semana pasada Isabela se quejó de un ligero olor a gas en la cocina y dijo que había llamado a un técnico. Seguro que llamó a alguien, pero no para repararlo, sino para
prepararlo. ¿Y el motivo? El dinero. Siempre es el dinero. Mi póliza de seguro de vida, la que mi marido me había dejado. El apartamento de Chamberí, una fortuna en el centro de Madrid, que sería todo mío. Isabela era la única beneficiaria. ¿Estaba ahogada en deudas y yo no lo sabía? Conduje durante casi una hora, dando vueltas por suburbios tranquilos. Mateo se había quedado dormido en el asiento, agotado por el estrés y el miedo. Al ver su cara de ángel, se me encogió el corazón. ¿Cómo podía Isabela mirar esa cara y aún así seguir adelante con su plan? De repente, la pantalla de mi teléfono se iluminó en el salpicadero. Un solo nombre: Isabela. El corazón me dio un vuelco. Era casi medianoche. Su vuelo a Barcelona debería haber despegado hacía casi una hora. ¿Por qué llamaba? Temblorosa, paré en una gasolinera 24 horas desierta, bajo la luz amarillenta de las farolas. Respiré hondo, intentando controlar la voz. ¿Diga? Mamá. La voz de Isabela sonaba aterradoramente tranquila. ¿Dónde estáis tú y Mateo? Pensaba que ya estaríais en casa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía que no estábamos en casa? ¿Tenía cámaras en casa? Bueno, intenté mentir. A Mateo le entró hambre de repente. Estamos parando en un sitio de comida rápida, cerca de la Plaza Mayor. ¿No estás en el avión? Hubo una pausa al otro lado. Casi podía oírla calcular. El vuelo tuvo un problema técnico, dijo rápidamente, con un toque de falsa frustración. Lo han retrasado hasta mañana por la mañana. Estoy en un taxi de vuelta a casa. ¡Qué fastidio! He perdido toda la tarde. Me quedé helada. Era mentira. Isabela, con lo controladora que era, siempre comprobaba el estado de sus vuelos, meticulosamente. Nunca se dejaría pillar por un problema así. Estaba volviendo a casa. Estaba volviendo a casa para comprobar si estábamos allí, para comprobar si la trampa estaba lista. «Oh, qué lástima», intenté sonar tranquila. «Bueno, nos vemos en casa». «Claro». Su voz se volvió de repente falsamente dulce, el tono que solo usaba cuando quería algo. «Tomaos vuestro tiempo para comer. Solo quería asegurarme de que estabais todos bien». Asegurarse de que estábamos muertos fue el pensamiento que cruzó mi mente. «Estamos bien», dije secamente. «Hasta ahora». Colgué, con la mano temblando sin control. Mateo se había despertado al oírme hablar y me miraba fijamente. ¿Era mamá? Asentí, incapaz de mentirle más. Dijo que el vuelo se canceló. Está volviendo a casa. El pánico volvió a sus ojos. «Lo sabe, abuela. Sabe que nosotros lo sabemos». «No», dije con firmeza, intentando tranquilizarlo a él y a mí misma. «Tu madre solo está comprobando. Cree que no sospechamos nada. Y esa es nuestra única ventaja». Arranqué el coche de nuevo. Necesitábamos un escondite. Un lugar en el que Isabela nunca pensaría. Un lugar que no pertenecía a su mundo actual. Un nombre apareció en mi mente. Don Julio. Don Julio era el portero de nuestro antiguo edificio de apartamentos en Lavapiés, un barrio antiguo de Madrid. Era donde mi marido y yo vivimos antes de mudarnos al piso más lujoso de Chamberí. Él había visto crecer a Isabela, de ser una niña tímida a una adolescente. Julio era un hombre bueno y discreto, ya jubilado, pero yo sabía que aún vivía en el pequeño apartamento para el personal en la planta baja. Conduje de vuelta al centro de Madrid.
Era más de medianoche. La ciudad se estaba quedando en silencio. Aparqué en una esquina, a 2 calles del antiguo edificio, bajo la sombra de un árbol frondoso. Mateo, necesito que te quedes en el coche. Cierra los seguros. Vuelvo enseguida, le dije, dándole mi viejo móvil de repuesto. Solo ábreme a mí. Si es cualquier otra persona, mantén pulsado este botón. Es la llamada de emergencia a la policía. Él asintió, con su carita terriblemente seria. Caminé por las calles vacías, manteniéndome en las sombras. El edificio seguía igual, solo que más viejo y desgastado. Por suerte, la luz de la portería seguía encendida. Don Julio estaba allí, leyendo el periódico bajo una luz amarilla. Di un golpecito en el cristal. Levantó la vista, entrecerró los ojos y me reconoció. La sorpresa inundó su rostro arrugado. «¿Sofía? Dios santo, ¿qué haces aquí a estas horas?» Se apresuró a abrir la puerta. «Julio», susurré, metiéndolo en el portal oscuro. «Estoy en un lío muy gordo. Un lío horrible. Necesito tu ayuda. Y necesito que prometas que no le dirás a nadie que me has visto. Especialmente a Isabela». La urgencia en mi voz y mi aspecto de pánico lo convencieron. «Entra a mi apartamento», dijo de inmediato, mirando hasta ambos lados del pasillo. El apartamento de don Julio estaba escondido al fondo del pasillo de la planta baja. Era diminuto, pero estaba limpio. Olía a café y a pan tostado. «Siéntate, Sofía», dijo, cerrando la pesada puerta detrás de nosotros. «Parece que has visto un fantasma». «Algo peor, Julio», dije, y se lo conté todo. Le conté lo del aeropuerto, la advertencia de Mateo, la escalofriante llamada de Isabela, mis sospechas sobre el dinero del seguro y el apartamento. Julio escuchó, sin interrumpir. Su expresión pasó de la incredulidad. «Seguro que el pequeño Mateo lo entendió mal, Sofía», a la preocupación. «¿Quieres decir que Isabela mintió sobre el vuelo?» Y finalmente al horror absoluto cuando mencioné la fuga de gas. «Isabela... la pequeña Isa», negó con la cabeza, sin poder creerlo. Todavía recuerdo darle caramelos cuando volvía del colegio. Siempre tan educada. «Esa niña ya no existe, Julio», dije, mientras las lágrimas de miedo y pérdida empezaban a brotar. «La persona que queda es una extraña. Alguien que nos quiere muertos a Mateo y a mí. No sé qué hacer». «Tienes que ir a la policía», dijo él. «¿Y qué les digo?», repliqué. «Que una anciana de 70 años y un niño de 7 acusan a una exitosa ejecutiva, una pobre viuda, de intento de asesinato. Pensarán que estoy senil, Julio. Se reirán de nosotros y llamarán a Isabela para tranquilizarla. Y ese será nuestro fin». Julio pensó un momento y luego asintió, la seriedad reemplazando su incredulidad. Sabía que yo tenía razón. «¿Qué necesitas de mí?» «Un lugar seguro», dije. «Solo una noche o 2. Para mí y para Mateo. Un lugar para pensar, para nacer un plan». «Aquí», dijo al instante, sin dudar. «Nadie conoce este piso. Yo puedo quedarme con mi hijo en Getafe. Tú y el niño podéis quedaros aquí. Nadie os encontrará. Esta entrada casi no se usa». El alivio me invadió con tanta fuerza que casi me caigo. «Gracias, Julio. Por Dios, gracias. Nos estás salvando la vida». «Ve a por el niño», dijo, dándome una copia de la llave. «Usad la entrada trasera». Corrí de vuelta al coche. Mateo estaba acurrucado, dormido en el asiento.
Lo cogí en brazos. Pesaba menos de lo que pensaba. Nos colamos en el edificio, por una entrada lateral llena de basura y polvo. El apartamento de Julio era diminuto. Solo un dormitorio y un sofá viejo. Pero para nosotros, en ese momento, era el paraíso, la fortaleza más segura de Madrid. Tomen. Julio nos dio unas galletas y algo de leche que tenía. Descansen. Mañana pensaremos qué hacer. Yo vigilaré fuera. Después de que Julio se fuera, eché los 3 cerrojos de la pesada puerta de acero. Mateo, aunque agotado, me miraba con ojos preocupados. «Estamos a salvo», le susurré, abrazándolo en el viejo sofá. «Al menos por esta noche. Te lo prometo». Pero mientras Mateo por fin caía en un sueño inquieto, yo sabía que esto no era el final. No podíamos escondernos para siempre en este sótano. Isabela estaba ahí fuera. A estas alturas ya habría llegado a casa y habría descubierto que no estábamos. Su confusión se convertiría rápidamente en rabia y pánico. Una combinación peligrosa. Nos buscaría. No, me di cuenta. Esconderse no era suficiente. Miré a Mateo mientras dormía. Este niño lo había arriesgado todo para salvarme. Ahora me tocaba a mí arriesgarlo todo para protegerlo a él. Necesitábamos pruebas. Pruebas irrefutables que la policía no pudiera ignorar. Y yo sabía exactamente dónde encontrarlas. En el despacho de Isabela, en el apartamento del que acabábamos de huir. Tenía que volver. Sola. Y tenía que ser ya, antes de que Isabela pudiera destruir todo. Esto era solo el principio de la noche más aterradora de mi vida. Escondida en el viejo apartamento, tomé una decisión que podría ser el fin de todo. ¿Creen que una abuela de 70 años puede hacer algo contra su propia hija despiadada? Lo que encontré después fue incluso más aterrador que el plan de la fuga de gas. Antes de continuar, si estás conteniendo la respiración como yo, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, para no perderte nada de esta historia real. Porque a continuación, te contaré cómo volví a entrar a escondidas en mi propia casa. Y lo que descubrí en el maletín cerrado con llave de Isabela. Mateo se durmió en mis brazos en el viejo sofá, pero no era un sueño tranquilo. Daba saltos y, entre sueños, llamaba susurrando a su mamá. Cada uno de esos susurros era como un cuchillo en mi corazón. Había perdido demasiado tiempo estando ciega. Ahora no me quedaba tiempo para tener miedo. «Julio», le dije con firmeza cuando volvió al apartamento después de comprobar la calle. «Necesito que me hagas un último favor. Sofía, deberías dormir. Mañana por la mañana. No, tiene que ser ahora», le interrumpí. «Isabela está en casa. Cree que hemos huido. No se esperará que yo vuelva. Pero si descubre que lo sabemos, destruirá todo antes de que amanezca. Tengo que volver a ese apartamento. Necesito las pruebas». Julio me miró como si acabara de decir que iba a volar a la luna. «Estás loca. Sofía, eso es un suicidio. Ella y...» dudó. «Quien sea que la esté ayudando, podrían estar allí». Isabela pensó que el vuelo se había cancelado. Me mintió. Volvió a casa para comprobarnos. Razoné, con la mente yendo a toda velocidad. No nos encontró. Ahora mismo, probablemente esté llamando como locas a amigos, a hospitales, o quizás conduciendo por ahí buscándonos. No está en casa. Estoy segura. Estaba apostando la vida de Mateo en esa corazonada. Julio me miró a los ojos durante un largo rato. Vio allí una determinación de acero, una que solo puede tener una abuela desesperada.
No te dejaré ir sola, dijo finalmente. Y no puedes dejar a Mateo aquí solo. Así que haremos esto. Te llevaré. Esperaré en el coche en la esquina de enfrente. ¿Tienes tu llave? Entra por la puerta de servicio. 15 minutos. Sofía, ¿me oyes? Solo 15 minutos. Si no sales, llamaré a la policía. Me da igual lo que pase. 10 minutos serán suficientes, respondí, mientras sacaba con cuidado a Mateo de mi regazo y lo acomodaba en el sofá. Lo tapé con una vieja manta de lana de Julio. Vigílalo. Si no vuelvo... Julio, llévalo al convento de Santa Clara en Toledo. La hermana Ana sabrá qué hacer. No digas esas cosas, gruñó, pero vi el miedo en sus ojos. Yo te llevaré. El niño se queda aquí, encerrado. Nadie entrará. Yo estaré en el coche, justo a la vista. Él estaba equivocado. No lo entendía. No, Julio. Tú debes quedarte con él. Si algo me pasa, Mateo no puede quedarse solo. Ni un segundo. Tienes que estar aquí. La dura verdad de mis palabras lo golpeó. Asintió, cansado. ¿Y cómo vas a ir? ¿En taxi? Cogeré el metro, dije. La línea de noche seguía funcionando, aunque con poca gente. Llamaré menos la atención. Saqué la única horquilla que sujetaba mi moño de pelo blanco. Me miré las manos, esos dedos huesudos, temblando por la edad y la artritis. ¿Qué piensas hacer con eso?, preguntó Julio. El despacho de Isabela siempre está cerrado con llave, dije. Aprendí un par de trucos cuando era un adolescente rebelde que cerraba la puerta de su cuarto. Julio me dio una linterna pequeña y un teléfono móvil prepago de los antiguos. Llama solo si es una emergencia. 15 minutos después, estaba en un vagón de metro casi vacío, viajando desde el bullicioso Lavapiés hacia el lujoso barrio de Chamberí. Me sentía como un fantasma en mi propia ciudad. Una anciana de 70 años con un abrigo fino, armada con una horquilla y una misión demencial. Nuestro edificio de apartamentos estaba inquietantemente silencioso. Eran casi las 3 de la madrugada. El vigilante de noche dormitaba en su cabina. Me colé por la puerta del garaje. Usé mi llave para abrir la entrada de servicio trasera. Pasé por la zona de basuras y subí por la escalera. No me atreví a usar el ascensor. De pie, frente a la puerta de mi apartamento, el 6B, casi me derrumbó. Este era mi hogar. El lugar donde había horneado pasteles para Mateo, donde había llorado la muerte de mi marido. Ahora era una trampa. Me temblaban tanto las manos que casi no pude meter la llave en la cerradura. La puerta se abrió sin hacer ruido. Dentro estaba todo oscuro. El silencio era tan espeso que podía oír la sangre pulsando en mis oídos. Ni rastro de Isabela. Encendí la pequeña linterna. Primero fui directa a la cocina. Las palabras de Mateo resonaban. Fuga de gas. Olí. No había olor a gas, pero sí otro olor. Un olor químico extraño, agudo, como un disolvente industrial. Se notaba cerca de la tubería principal, detrás de la cocina. Alguien había estado allí. Alguien había hecho algo en la tubería. El corazón se me desbocó. Fui directa al despacho de Isabela, al fondo del pasillo. La puerta estaba cerrada con llave. Tal como esperaba. Respiré hondo. Vale, Sofía. Tú puedes. Metí la horquilla en la cerradura. Mis dedos artríticos eran torpes. La horquilla se dobló. Maldije en voz baja. Lo intenté de nuevo, tratando de recordar cómo se sentían los pestillos por dentro. Después de un minuto que pareció una eternidad, oí un pequeño clic. La puerta se abrió.
El despacho de Isabela estaba impecablemente ordenado. Limpio. Estéril. Su ordenador portátil estaba cerrado sobre el escritorio. Sabía que tendría contraseña. Inútil. Empecé por los cajones. Primer cajón, material de oficina. Segundo cajón, contratos de trabajo, documentos de marketing. Tercer cajón, el más profundo. Estaba lleno de carpetas de impuestos. Saqué una. Nada. Pero me pareció que el cajón no cerraba del todo bien. En el fondo del cajón, atascado bajo el raíl, había algo. Una carpeta. No era como las otras carpetas de color beige. Esta era roja. Tiré de ella con fuerza. Dentro no había documentos de trabajo. Estaba la vida secreta de Isabela. Extractos de un banco del que nunca había oído hablar. Deudas enormes de tarjetas de crédito. Y entonces lo vi. Una serie de transferencias. Decenas de miles de euros transferidos en los últimos 6 meses a una persona llamada M. Salas. Sentí una descarga eléctrica. M. Salas. Marcos Salas. Ese era el nombre del fontanero que Isabela había contratado la semana pasada para comprobar el olor a gas. El que dijo que era tan profesional. Y entonces, en el fondo de la carpeta, estaba lo que me heló la sangre. Era una copia de mi póliza de seguro de vida, la que yo pensaba que solo tenía mi abogado. En ella Isabela era la única beneficiaria. Enganchada a la póliza había una nota escrita a mano. No era la letra de Isabela. Pago completo cuando el accidente esté terminado. Tenía la prueba. Lo tenía todo. Temblándome, saqué mi viejo teléfono, el de la pantalla rota. Tenía que hacer fotos. No me atreví a llevarme los documentos. Los extendí sobre el escritorio bajo la débil luz de la linterna. Primera página. Clic. Segunda página. Las transferencias. Clic. La póliza de seguro. Clic. La nota. Clic. Justo cuando acababa de tomar la última foto, lo oí. Un ding metálico. El sonido del ascensor en el pasillo. Alguien había llamado al ascensor a nuestro piso. Eran las 3:30 de la madrugada. Apagué la linterna, salí corriendo del despacho y cerré la puerta de golpe, olvidándome de echar la llave. Corrí a mi dormitorio. Me metí en el armario oscuro y cerré la puerta corredera, dejando solo una rendija minúscula. Mi corazón quería salirse del pecho. Las puertas del ascensor se abrieron. Oí pasos. No de una persona. Eran 2. Y entonces oí la voz de mi hija, fría y furiosa. «Joder, Marcos. Te dije que no estaban aquí. Seguro que el viejo de Julio le ha dicho algo. Tenemos que ocuparnos de él». El olor a naftalina y a lana vieja me golpeó la nariz. Contuve la respiración, encogida detrás de mi propia fila de vestidos, intentando hacer mi cuerpo de 70 años lo más pequeño posible a través de la rendija de la puerta corredera del armario. Podía oírlos. «Te dije que no estaban aquí». Era la voz de Isabela, pero ya no tenía esa dulzura falsa. Era aguda, estridente y llena de pánico. «¿Qué hacemos ahora, Marcos?» «Cálmate». Una voz grave de hombre, con un fuerte acento de la calle, retumbó. Marcos. Este era el M. Salas, el fontanero, el cómplice. Él no parecía asustado. Estaba frío. Ponerse nerviosa solo empeora las cosas. Ahora tenemos que averiguar qué sabe la vieja. «¡Ella lo sabe! Estoy segura de que lo sabe», casi chilló Isabela. «Si no, ¿por qué huiría? Y Mateo... ese niño siempre está espiando. Te lo dije». «¿Qué va a saber un crío?», soltó Marcos con desprecio.
Oí sus pasos. Caminaban por el pasillo. Se dirigían hacia... Oh, no. El despacho. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Había olvidado cerrar con llave. Miré por la rendija. Podía verlos. Marcos era alto y corpulento, con una chaqueta de cuero. No parecía para nada un fontanero. Isabela estaba a su lado, pequeña y patética. Su pelo perfecto estaba ahora revuelto, su cara pálida bajo la tenue luz del pasillo. Se detuvieron frente a la puerta del despacho. ¡La puerta! La voz de Isabela se apagó, y el pánico creció. Marcos, yo siempre cierro esta puerta. Hubo un silencio total. Y entonces, en lugar de girar el pomo, Marcos levantó el pie y pateó la puerta. Se abrió de golpe, golpeando con fuerza la pared interior. ¡No!, gritó Isabela. Él entró corriendo primero. Ella detrás. Oí el sonido de cajones abriéndose bruscamente, papeles siendo lanzados por todas partes. Y luego, un silencio mortal. ¡Isabela! La voz de Marcos era ahora peligrosamente baja. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu carpeta roja? Tenía que estar aquí. En el fondo. La voz de mi hija temblaba. Oí un ruido fuerte y agudo. Quizás la lámpara del escritorio siendo arrojada. Y luego, otro sonido. Un zas, agudo y seco. Me quedé helada. Le había dado una bofetada. Un sollozo ahogado salió de Isabela, seguido por el gruñido de él. Me dijiste que la vieja era inofensiva. Me dijiste que era estúpida y senil. Ha estado aquí. Se la ha llevado. No lo sé, te lo juro. Cállate, rugió Marcos. El plan ha cambiado. ¿Me oyes? Se acabó tu estúpido plan del accidente. Ahora vamos a buscarlos. No podemos dejar que llegue a la policía. Vi cómo salía acá a grandes zancadas del despacho, arrastrando a Isabela con él. ¿A dónde vamos?, lloriqueaba ella. No sé dónde están. Empezamos por el único lugar en el que esa vieja podría pensar. El viejo portero, dijo Marcos, y se me helaron las entrañas. Estaba hablando de Julio. Esa vieja es demasiado predecible. Si están allí, acabamos con esto esta misma noche. Y si no... Su voz se volvió cruel. El viejo nos dirá dónde están. Hablará. No. Oh Dios, no. Iban a por Julio y Mateo. Los oí moverse apresuradamente hacia la puerta principal. El sonido de llaves. Isabela, dijo Marcos justo antes de salir. Si la vuelves a fastidiar, no será solo una bofetada. La puerta principal se cerró de golpe. El sonido de la cerradura al echarse. El silencio volvió a llenar el apartamento. Pero esta vez no estaba vacío. Estaba cargado con el olor de la violencia y el peligro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenía que esperar? ¿Se habían ido de verdad? ¿O estaban esperando en el pasillo a ver si yo salía? No. Tenían prisa. Creían que yo me había llevado la carpeta, aunque solo la había fotografiado, y se dirigían a casa de Julio. No podía perder ni un segundo. Empujé la puerta corredera del armario. Hizo un pequeño chirrido que resonó en el silencio. Salí corriendo del dormitorio. No corrí hacia la puerta principal. Corrí hacia la cocina, donde estaba la salida de servicio. Tenía que avisar a Julio. Busqué a tientas el teléfono antiguo que Julio me había dado. Me temblaban tanto las manos que se me cayó. Solté una palabrota, una que no creía recordar, y lo recogí. Pulsé el único botón de marcación rápida que estaba programado. Mientras corría, me puse el teléfono en la oreja, bajando a toda prisa por la oscura escalera de servicio.
Me ardían los pulmones. El dolor de la artritis en mi cadera era insoportable, pero no me atreví a ir más despacio. El teléfono sonaba. 1 tono. 2 tonos. Julio, cógelo. Por el amor de Dios, cógelo. 3 tonos. ¿Diga? Su voz sonaba adormilada y confusa. ¡Julio! Jadeé, casi gritando en el teléfono. ¡Vienen para allá! Isabela y un tipo llamado Marcos. Lo saben. Saben lo de usted. Van hacia allí ahora mismo. ¿Qué, Sofía, usted? No hay tiempo para explicar. Le interrumpí, saliendo de golpe de la puerta de las escaleras a un callejón oscuro y húmedo, detrás del edificio. Tiene que sacar a Mateo de ahí, ahora mismo. Vayan a donde sea, a la comisaría. Váyase. Pero... Dios santo. Julio, él es peligroso. Ha golpeado a Isabela. No dudará en hacerle daño a usted o a Mateo. Váyase. Oí un ruido al otro lado de la línea. El sonido de Julio saltando de la cama. Vale, vale. Cogeré al niño. ¿Dónde vamos? No lo sé, lloré. Solo corra. Aléjese del apartamento. Yo voy a llamar a la policía. Iré para allá. Colgué. Temblando en el callejón, saqué mi propio teléfono, el que tenía las pruebas. Marqué el 112. Una voz calmada respondió. Policía Nacional, Servicio de Emergencias. Me llamo Sofía Gutiérrez, dije, con la voz rota por el pánico. Mi hija y un hombre. Están intentando matarme. Están intentando matar a mi nieto de 7 años. Señora, por favor, cálmese. ¿Dónde está usted? Estoy en Chamberí, pero ese no es el problema. Están de camino a Lavapiés, al apartamento de don Julio, el edificio antiguo en el número 42 de la calle de la Fe. Mi nieto está allí. ¿Dice que su hija...? El operador sonaba escéptico. Sí, Isabela, y un tipo llamado Marcos Salas. Tengo pruebas, grité, con las lágrimas corriendo por mi cara. Tengo fotos, la póliza de seguro, las transferencias bancarias. Manipuló la tubería del gas. Por favor, acaba de pegarle a ella. Es violento. Salven a mi nieto. Tiene 7 años. Se llama Mateo. La desesperación pura en mi voz pareció funcionar. El tono del operador se volvió firme. De acuerdo, señora. Estamos enviando una patrulla al número 42 de la calle de la Fe, inmediatamente. Quédese donde está. Pero yo no podía quedarme quieta. Empecé a correr. Una anciana de 70 años con una cadera dolorida, corriendo a toda prisa por las calles vacías de Madrid, a las 4 de la madrugada, en dirección a Lavapiés. Era una carrera que no podía permitirme perder. No sé de dónde saqué las fuerzas. No eran fuerzas físicas. Mi cuerpo de 70 años gritaba protestando. La cadera me dolía a rabiar. Mis pulmones parecían estar llenos de ácido. Era otro tipo de combustible. El miedo más primitivo de una abuela. Salí corriendo del callejón, por la acera vacía de Chamberí. Eran las 4 de la madrugada. Madrid dormía, sin saber nada de mi carrera a vida o muerte. Sabía que no podía correr todo el camino hasta Lavapiés. Era una idea de locos. Un taxi, con la luz verde, que significa libre, pasaba lentamente por el cruce de delante. Me lancé a la calle, agitando los brazos como una loca. ¡Taxista! ¡Pare! El coche frenó en seco. El conductor, un hombre de mediana edad con cara de cansado, me miró sobresaltado. «Señora, ¿quiere matarse?» Abrí de golpe la puerta trasera y caí en el asiento. «A Lavapiés, número 42 de la calle de la Fe. ¡Rápido!» Jadeé, intentando respirar. «Por favor, vaya lo más rápido que pueda.
Mi nieto... tranquila, dijo él, arrancando pero claramente sin prisa. A estas horas... ¡No! Grité, con la voz rota. Usted no lo entiende. Tiene que conducir como si su vida dependiera de ello. Saqué mi cartera, cogí un puñado de billetes arrugados, quizás 50 euros, y los tiré al asiento delantero. Es todo lo que tengo. Solo lléveme allí. Ahora mismo. La mirada del conductor cambió al ver el dinero. Pisó el acelerador. El coche voló por las avenidas vacías de Madrid. Castellana, Recoletos. Los edificios majestuosos pasaban como fantasmas. Cada segundo era una tortura. Me agarraba al teléfono. Las fotos, mis pruebas, parecían quemarme la palma de la mano. Isabela y Marcos también iban en coche. Podrían estar ya allí. ¡Más rápido!, le urgí. «Ya voy, señora», gruñó el conductor, saltándose un semáforo en ámbar. Giramos hacia las calles estrechas de Lavapiés. El aire aquí era diferente, más antiguo, más caótico, incluso dormido. «Aquí es», dijo el taxista, frenando bruscamente frente al viejo edificio. No esperé a que el coche se detuviera por completo. Le lancé más dinero y salí disparada, casi cayéndome en la acera. Y entonces lo vi. No uno, sino 2 coches de policía, con las luces azules parpadeando en silencio, lanzando destellos fantasmales sobre la fachada del edificio. Sus puertas estaban abiertas. Pero había otro coche. Un BMW negro, mal aparcado en la esquina, a unos 20 metros. Se me encogió el corazón. Conocía ese coche. Era el coche de Marcos. Habían llegado antes. «Señora, deténgase», gritó un joven agente de policía al verme correr hacia la entrada. Pero yo no lo oí. Solo veía una cosa: la puerta del apartamento de Julio. La pesada puerta de acero que yo creía impenetrable. Estaba destrozada. El marco de madera alrededor de la cerradura estaba reventado. Había astillas de madera por todo el suelo sucio. Entré corriendo, ignorando los gritos del policía detrás de mí. La escena dentro era un infierno. El pequeño apartamento de Julio estaba patas arriba. El sofá donde Mateo había dormido estaba volcado. La mesa de la cocina estaba rota. Los restos de una taza de café y el periódico de Julio estaban esparcidos por el suelo. Y entonces lo vi a él. ¡Julio! Estaba acurrucado junto a la nevera, inmóvil. Un hilo de sangre oscura bajaba desde un corte en su frente hasta la sien. Sus gafas estaban rotas a unos metros. «No, no, Julio, oh Dios mío». Caí de rodillas a su lado. Mis manos temblorosas buscaban su pulso. «Sofía». Un gemido débil salió de sus labios. Estaba vivo. «¡Una ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia!», grité hacia atrás, donde los policías entraban ahora en la habitación, con las armas en alto. «Señora, apártese de ahí», gritó uno, pero yo no me moví. Agarré la mano fría de Julio. «Julio, ¿dónde está Mateo? Dígame dónde está Mateo». Sus ojos se abrieron con dificultad, intentando enfocarme. «Fueron demasiado rápidos, Sofía», susurró, con la voz rota por el dolor. «Yo justo acababa de sacar al niño por la puerta trasera». «Sí. ¿Y entonces?», le urgí, mientras las lágrimas nublaban mi vista. «El hombre era como una bestia. Entró pateando la puerta. Intenté detenerlo». Julio hizo una mueca de dolor. «Me golpeó. Caí. ¿Y Mateo?», casi chillé. «¿Se lo llevó Isabela?». «No, no fue él», jadeó Julio. «Fue Isabela.
Ella dio la vuelta por detrás, mientras el otro tipo rompía la puerta principal. Ella estaba esperando en la salida de emergencia. Mi mente daba vueltas. Una trampa. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Se lo llevó en brazos, sollozó Julio. El niño gritaba. No quería ir. Te llamaba a ti. Isabela. Dios mío, Sofía, lo que le dijo al niño. ¿Qué le dijo? Pregunté. Mi voz era apenas un susurro roto. Le dijo a Mateo. Julio cerró los ojos, como si no pudiera soportar el recuerdo. Le dijo: ven con mamá, cariño. La abuela ha tenido un accidente. Está en el hospital. Te está esperando. Le mintió Sofía. Te usó a ti para engañarlo y que se fuera. Un quejido salió de mi pecho. Era el sonido de estar completamente rota. Mi hija no solo había secuestrado a mi nieto, había envenenado su mente con la mentira más horrible, usándome a mí como cebo. Los sanitarios ya estaban allí, apartándome para atender a Julio. Un oficial de policía, con cara seria, intentaba hablarme. Señora, ¿es usted Sofía? ¿La que llamó? ¿Tiene las fotos, las pruebas? Me levanté como un autómata sintiéndome vacía. Habían ganado. Marcos e Isabela habían ganado esta batalla. Tenían a Mateo. Sí, dije, sin emoción en la voz. Le di el teléfono. Están aquí. Todas. Salí de aquel apartamento caótico, caminando entre los pedazos de mi antigua vida. Me quedé de pie en la acera de Lavapiés a las 4:30 de la madrugada, mientras las primeras luces del amanecer empezaban a teñir de gris el cielo de Madrid. Había fracasado. Había vuelto para conseguir pruebas, y al hacerlo, había perdido lo único que importaba en el mundo. Estaba sola, completamente sola en esta lucha, incluso rodeada de policías. Ese sentimiento, esa soledad de saber que eres la única a la que realmente le importa, era lo más aterrador de todo. Sé que muchos de ustedes que están leyendo, escuchando, esto también se han sentido solos en sus propias batallas. Si sigues aquí, acompañándome en este momento tan oscuro, por favor, comenta: estoy aquí, abajo. Necesito saber que no estoy sola en este viaje para recuperar a Mateo y conseguir justicia. Las luces azules y rojas de la ambulancia y de la policía se volvían borrosas ante mis ojos. El sonido de la sirena de la ambulancia se fue alejando, llevándose a Julio, mi valiente y viejo amigo. En la noche, un sanitario intentó examinarme, pero lo aparté. No estaba herida por fuera. Mi herida era más profunda. Estaba donde se habían llevado a Mateo. «Tiene que venir con nosotros», dijo un oficial de policía. Su voz no era una orden, sino la constatación de un hecho inevitable. «Necesitamos su declaración oficial». Me metieron en el asiento trasero de un coche patrulla. ¡Qué ironía! Hacía solo unas horas yo era una anciana de 70 años, preocupada por sus medicinas y por la cena. Ahora era la testigo principal, la víctima, y la fracasada en un caso de secuestro e intento de asesinato. La comisaría en el centro de Madrid, a las 5 de la mañana, era un mundo completamente diferente. El olor a café quemado, a sudor viejo y a desesperación llenaba el aire. Las luces fluorescentes parpadeaban cruelmente, haciendo que todo pareciera gris y cansado. Me llevaron a una habitación pequeña, me dieron un vaso de agua en un vaso de plástico y me dijeron que esperara. Después de lo que pareció una eternidad, entró un hombre. No llevaba uniforme. Llevaba un traje arrugado y tenía unas ojeras aún más oscuras que las mías. «Señora Gutiérrez», dijo,
sentándose frente a mí. Su voz era ronca. «Soy el inspector Martín. Acabo de ver las fotos de su teléfono». Puso mi teléfono sobre la mesa, con tanto cuidado como si fuera una bomba. «¿Entonces me cree?», pregunté, con la voz seca. El inspector Martín suspiró masajeándose las sienes. «Señora, a las 5 de la mañana tengo un asalto con violencia a un ciudadano mayor llamado Julio Fernández, que ahora está en el hospital. Estable pero grave. Tengo una alerta de menor desaparecido activada para su nieto, Mateo. Tengo pruebas fotográficas de transferencias bancarias sospechosas a un delincuente de poca monta con antecedentes llamado Marcos Salas. Y tengo una copia de su póliza de seguro de vida, con una nota que dice: pago completo cuando el accidente esté terminado. Así que... Se inclinó hacia adelante. «Sí, señora. La creo». Un breve alivio me recorrió, pero fue rápidamente reemplazado por el miedo. «¿Y qué está haciendo? Tienen a Mateo. Podrían estar de camino a Francia. O a Portugal». «No», dijo Martín con firmeza. El BMW negro de Salas fue detectado por una cámara de tráfico en la M30 hace 40 minutos. Había cambiado las matrículas, pero lo identificamos. Sin embargo, hizo una pausa. Lo han abandonado en un parking público cerca de la estación de Atocha. Han cambiado de coche. Se me heló la sangre. Son más listos de lo que cree. «No», dijo Martín. «Isabela puede ser lista, pero Salas no lo es. Es un tipo violento, impulsivo. Está asustado. Estamos comprobando las tarjetas de crédito de su hija, las cuentas bancarias de usted. Todo. Las hemos congelado. No pueden ir lejos sin dinero en efectivo». «Tienen efectivo», dije. «Estaba en las fotos. Isabela ha estado sacando miles de euros en efectivo durante semanas». El inspector Martín frunció el ceño. Claramente, se le había pasado ese detalle. «Vamos a comprobar las estaciones de autobús, las de tren», dijo, pero vi la duda en sus ojos. Ahora tiene que contarnos todo lo que sepa sobre su hija, sus costumbres, amigos, cualquier sitio al que pudiera ir. Cerré los ojos. La habitación empezó a dar vueltas. El agotamiento, el dolor de cadera y el miedo me estaba aplastando. Intenté pensar. Isabela no tenía muchos amigos. Su trabajo era su vida. No confiaba en nadie. Era demasiado orgullosa. Un lugar para esconderse. No un hotel. Demasiado fácil de rastrear. No la casa de un amigo. Iría a un lugar que ella controlara. Un lugar preparado de antemano. Y entonces... apareció. Un recuerdo fragmentado de hacía 3 semanas. Un domingo por la tarde yo estaba preparando la cena. Mateo entró corriendo en la cocina con los ojos brillantes, algo raro últimamente. «¡Abuela! ¡Abuela!», gritó. «Mamá dice que me vas a enseñar una casa secreta. Dice que está en la montaña y que tiene un lago. Dice que es nuestro escondite». En ese momento, Isabela entró, con el rostro serio. «Mateo», dijo, con voz cortante. «Era una sorpresa. Ya lo has estropeado. No le digas nada más a la abuela». Mateo agachó la cabeza, y su emoción se apagó. Yo me giré hacia Isabela. «¿Una casa en la montaña? ¿Has alquilado algo en la Sierra de Guadarrama para el fin de semana? ¡Qué bien!». Isabela evitó mi mirada, un gesto que ahora reconocí como una mentira. «Algo así, mamá», dijo. «Solo un sitio barato para escapar de la ciudad. No te preocupes». En ese momento lo dejé pasar.
Pensé que solo era la irritabilidad habitual de Isabela. Pero ahora, un lugar para escapar. Abrí los ojos de golpe. Me levanté de un salto, olvidando el dolor de cadera. El vaso de plástico cayó al suelo. «Inspector», dije, con voz urgente, agarrándole del brazo. «Sé dónde están». Martín se sobresaltó por mi cambio repentino. «¿Qué dice?» La sierra de Guadarrama, a 1 o 2 horas de Madrid. Mi hija tiene una casa secreta que allí, la tata que la he estado preparando. Señora Gutiérrez, esa es una zona enorme. Pero es un comienzo, grité. Mateo dijo que tenía un lago. ¿Cuántas propiedades privadas con lago hay en Guadarrama que se hayan vendido o alquilado recientemente? Isabela usó efectivo. Tiene que haber papeles. Tiene que comprobarlo. El inspector Martín me miró fijamente. El cansancio en su cara fue reemplazado por un nuevo rayo de esperanza. Tenía algo concreto sobre lo que actuar. No solo esperar a que un coche apareciera en una cámara. Salió corriendo de la habitación, gritando órdenes a otros oficiales. Consíganme una lista de todas las transacciones inmobiliarias en la zona de Guadarrama de los últimos 6 meses. Filtren las que estén cerca de un lago o una masa de agua. ¡Rápido! Me quedé sola en la sala de interrogatorios, temblando. No de miedo, sino de adrenalina. Estábamos a punto de encontrarla. Y yo iba a estar allí, cuando lo hicieran. Iban a ir a por Mateo. La sofocante sala de interrogatorios parecía no tener aire. Después de que yo gritara lo de la casa secreta, el inspector Martín había salido corriendo, y la habitación se hundió en un silencio tenso, roto solo por el sonido de pasos apresurados y conversaciones de radio ahogadas desde fuera. Me quedé sola con mis pensamientos, que eran más crueles que cualquier interrogador. ¿Por qué había ignorado las palabras de Mateo? Una casa secreta. Un escondite. Ahora, esas palabras inocentes sonaban como una profecía de desastre. Isabela había estado planeando esto durante mucho tiempo. No fue una decisión impulsiva después de ser descubierta. Este era el plan B. Un lugar al que retirarse, para reagruparse, o peor, un lugar para terminar las cosas. Una joven agente de policía me trajo una taza de café caliente y espeso, algo que llamaban café. Sabía a barro quemado, pero lo bebí mecánicamente. El calor me quemó la garganta, pero me ayudó a mantenerme despierta. No podía permitirme derrumbarme. Todavía no. Miré el reloj de la pared. 6:30 de la mañana. El cielo de Madrid estaba pasando de un azul oscuro a un gris enfermizo. Cada tic-tac del segundero era un martillo golpeando mi pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba Mateo con ellos? Casi 3 horas. 3 horas terroríficas. ¿Estaría asustado? ¿Le habría dado Isabela de desayunar? ¿O ese tipo, Marcos? Me estremecí, intentando apartar la imagen de su cara cruel. La puerta se abrió de golpe. El inspector Martín entró, con el rostro tenso, pero había un nuevo brillo en sus ojos. Tenía razón, dijo de inmediato. No una, sino 3 transacciones de alquiler a largo plazo sospechosas en los últimos 6 meses, en la sierra de Guadarrama, todas cerca de embalses. Extendió un mapa sobre la mesa, pero solo una encaja. Una finca aislada cerca del embalse de Valmayor, alquilada hace 4 meses, pagada en efectivo por 6 meses. Sin contrato oficial, solo un trato de palabra con un propietario mayor que no quería declarar impuestos. ¿Dónde está?, pregunté. La llaman Finca El Silencio, dijo Martín.
y el nombre me dio un escalofrío. Está en un camino de tierras a unos 3 kilómetros de la carretera principal M600. Aislada. Solo una entrada y una salida. Pues ¿a qué estamos esperando? Martín asintió. Ya llevaba puesto un chaleco antibalas fino debajo de la chaqueta. Los equipos especiales, el GEO, están de camino al punto de encuentro. Van a bloquear la única carretera, pero tenemos que asumir que Isabela y Salas están armados. Marcos Salas tiene antecedentes por robo a mano armada. Es peligroso. Y Mateo está allí con él, dije. No era una pregunta. Señora Gutiérrez, dijo Martín, suavizando un poco la voz. Ha hecho usted un gran trabajo. Ahora tiene que quedarse aquí. Nosotros nos... No, le interrumpí, poniéndome de pie. El dolor en mi cadera era insoportable, pero no dejé que se notara. Me voy con usted. Imposible, señora. Es una operación policial. Usted es una civil. Soy su abuela. Mi voz se rompió, pero rápidamente recuperé la compostura. Y soy la madre de la secuestradora. ¿Qué cree que hará Isabela cuando vea a hombres de negro con metralletas entrando? Entrará en pánico. Usará a Mateo como escudo. Martín frunció el ceño. Estamos entrenados para manejar estas situaciones. Pero usted no conoce a mi hija, insistí, acercándome a él, mirándole directamente a los ojos. Yo sí. Debajo de toda esa crueldad, sigue siendo una cobarde. Está asustada. Si me ve a mí, puede que... Solo puede que... Dude un segundo. Y Mateo... Él cree que estoy en el hospital. Cree que lo he abandonado. Necesita ver mi cara. No se irá con ustedes. Solo se irá conmigo. El inspector Martín me miró durante un largo y tenso momento. Estaba sopesándolo. Sabía que yo tenía razón, pero iba en contra de todas las reglas. Se quedará en el coche de mando blindado, decidió finalmente. A 500 metros de la escena. No saldrá del coche a menos que yo, personalmente, vaya a buscarla. ¿Estamos de acuerdo, señora? No es una negociación. Como el cristal, mentí. 10 minutos después, me encontraba en el asiento trasero de un coche de policía sin distintivos, saliendo a toda velocidad de Madrid, a un ritmo que no creía posible. No llevábamos sirenas, pero volábamos por la autopista A6, hacia las montañas borrosas en el horizonte. El amanecer estaba rompiendo. Un amanecer precioso, tiñendo de rosa y naranja intenso las cimas cubiertas de pinos. Una mañana repugnantemente bonita, totalmente inapropiada para la horrible misión en la que estábamos. Con cada kilómetro que pasaba, el aire en el coche se volvía más denso. El inspector Martín iba en el asiento delantero, hablando por la radio en códigos y términos breves. Todas las unidades en posición. Perímetro exterior listo. Esperen mi orden. Nadie se mueve. Salimos de la autopista y nos metimos por carreteras secundarias sinuosas. El paisaje urbano dio paso al campo salvaje. El aire se volvió más frío. Pensé en Mateo. ¿Llevaría abrigo? ¿Se habría acordado Isabela, en medio de su pánico, de coger una chaqueta para su hijo? ¿O estaría temblando de frío en la mañana serrana? Y entonces, el coche redujo la velocidad. Habíamos girado por un camino de tierra lleno de baches, apenas lo suficientemente ancho para un coche. Los árboles frondosos bloqueaban el sol. El coche se detuvo. «Hemos llegado», dijo Martín en voz baja. «La casa está más adelante, a unos 600 metros. Pasada esa curva». Se giró para mirarme, con el rostro serio.
Recuerde su promesa, Sofía. Quédese en el coche. Cierre los seguros. Espere mi señal. Asentí, con el corazón golpeándome el pecho. Martín y los otros oficiales salieron del coche, desenfundando sus armas. Se desvanecieron entre los árboles como fantasmas. Me quedé sola en el coche, en el silencio absoluto del bosque. Y entonces lo oí, muy a lo lejos. Un sonido que me heló la sangre. Era un grito furioso de hombre. Marcos. Y luego otro grito, agudo y aterrorizado. ¡Abuela! ¡Ayúdame! Era Mateo. ¡Abuela! ¡Ayúdame! El grito desgarró el silencio del bosque. No fue un sonido, fue un golpe físico. La promesa que le había hecho al inspector Martín, que me quedaría en el coche, se hizo humo. Ya no importaba. Nada importaba más que esa petición de ayuda. «No», susurré. Mis manos, temblorosas y artríticas, buscaron el pestillo de la puerta del coche blindado. Era terriblemente pesado. Un oficial de policía que hacía guardia en el camino, probablemente asignado para vigilarme, gritó: «Señora, vuelva. Es una orden». No lo oí. Tiré de la manilla con fuerza. Se abrió con un quejido sordo. Casi me caí de bruces sobre el frío camino de tierra. Mi cadera gritó en protesta. Un dolor agudo como un cuchillo recorrió mi pierna. Lo ignoré. Empecé a correr. Era una escena ridícula. Una anciana de 70 años, con un abrigo fino, corriendo y cojeando tan rápido como podía, por un sendero de montaña lleno de baches. Las ramas de los pinos me golpeaban la cara. El aire helado me quemaba los pulmones. Cada paso era una tortura, pero no me detuve. «¡Ya voy, Mateo!», jadeé al aire, mientras las lágrimas nublaban mi visión. «¡La abuela ya va!». El joven oficial me agarró del codo. «Señora, por favor, es peligroso. Tienen armas». Me solté de su agarre con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Es mi nieto!», le grité en la cara, y la pura desesperación en mi voz pareció dejarlo paralizado por un segundo. Aproveché ese momento. Seguí tambaleándome hacia adelante, corriendo hacia la curva, donde sabía que estaba la casa. Oí la voz de Martín a través de un megáfono. Su voz tensa. «Marcos Salas, está rodeado. No hay salida. Suelte al niño». Y entonces rodeé la curva. Salí de entre los árboles y me quedé paralizada al borde del claro. La escena que tenía delante me perseguirá el resto de mi vida. La pequeña cabaña, finca El Silencio, parecía pacífica bajo la luz del amanecer, con un fino hilo de humo saliendo de la chimenea. El lago brillaba a lo lejos, pero en el porche de madera se desarrollaba una escena infernal. El inspector Martín y unos 6 agentes del GEO vestidos de negro, armados hasta los dientes, estaban a cubierto detrás de los árboles y del primer coche patrulla. Habían formado un semicírculo. Y en el centro, en el porche, estaban ellos. Isabela estaba allí, encogida, con la cara pálida e hinchada de tanto llorar. Ya no era la ejecutiva fría y controlada. Era un manojo de nervios y pánico, agarrándose la cabeza con las manos. A su lado estaba Marcos. Era exactamente como lo había imaginado. Rudo, cruel y ahora, como un animal acorralado. No llevaba chaqueta, mostrando sus brazos musculosos y tatuados, y estaba sujetando a Mateo. Marcos tenía su brazo bloqueado alrededor del pecho de Mateo, usando el cuerpo de mi nieto de 7 años como un escudo humano. Y lo peor de todo, lo que me revolvió el estómago, era la pistola negra que sostenía. El cañón frío y oscuro estaba presionado firmemente
contra la sien de mi nieto. Mateo estaba sollozando, con la cara roja y bañada en lágrimas, sus pies colgando por encima del suelo del porche. «¡Todos atrás!», rugió Marcos, con la voz ronca por la rabia. «Lo juro, dispararé. No estoy bromeando. Dennos un coche y una salida, ahora». «Podemos negociar, Marcos», gritó Martín por el megáfono. «No empeore las cosas». «No hay negociación», siseó Marcos. Tiró bruscamente de Mateo, haciendo que el niño soltara un gritito. «¿Crees que soy idiota? Sé que estoy acabado, pero no me iré solo». «No», grité yo. Un solo sonido salido de mi garganta seca. Todo pareció detenerse. Todos los policías se giraron hacia mí. Martín me hizo un gesto con la mano para que retrocediera. Marcos entrecerró los ojos. «¡Maldita vieja! ¡Tú!». Pero lo más importante, Mateo me había oído. Su cabecita, bañada en lágrimas, se levantó. «¡Abuela!», gritó, intentando revolverse. «¡Abuela! ¡Estás viva! ¡Mamá me mintió!». El brazo de Marcos se apretó, ahogando el grito del niño. «Isabela, mi hija». Se giró con los ojos desorbitados de horror al verme. «¿Mamá?». Su voz se rompió. «Oh, Dios mío, mamá. No. Tú tenías que estar... ¿Dónde?», dije, saliendo de la sombra de los árboles hacia el claro. No corrí. Caminé, lenta, firmemente, aunque mis rodillas temblaban. «¿En el hospital? ¿Muerta por el accidente?». «Señora, no se mueva», rugió Martín, su voz cargada de urgencia. Lo ignoré. Mis ojos estaban clavados en Isabela. «Le mentiste a tu propio hijo», dije, mi voz sonando clara en el aire frío de la mañana. «Le dijiste que yo estaba herida para engañarlo y que se fuera contigo». Yo no sabía qué más hacer», sollozó Isabela, retrocediendo un paso hacia la pared de la cabaña. Marcos, él me obligó». «¡Cállate!», rugió Marcos, apretando la pistola con más fuerza contra la cabeza de Mateo. «No la escuches». Me apuntó el arma a mí. «Das un paso más y te disparo a ti primero. No me importa». Pero yo no lo miraba a Cael. Seguía mirando a Isabela. «Esto no es culpa de Marcos, Isabela», dije, con la voz fría como el acero. «Es culpa tuya. Tú lo dejaste entrar en nuestra casa. Dejaste que manipulara la tubería del gas. Y ahora estás ahí parada viendo cómo se prepara para matar a tu propio hijo». «No, yo no quiero esto». «Entonces deténlo», grité, y fue la primera vez que levanté la voz. «Míralo, Isabela. Mira a los ojos a tu hijo. Tiene 7 años y es 1000 veces más valiente que tú. Él me salvó a mí. Ahora, haz la única cosa correcta que has hecho en meses. Sálvalo tú a él». El bosque entero pareció contener la respiración. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Estoy segura de que tú, que estás viendo este video, también puedes sentir tu corazón latiendo. Esa tensión, ese momento en el que todo puede romperse en un segundo. Si estás conteniendo la respiración como yo, ayúdame pulsando el botón de me gusta de este video y compártelo con tus amigos. Todo el mundo necesita ver esta verdad. Necesitan saber lo que pasó en esa montaña. Porque justo después, Isabela me miró a mí. Luego miró a Marcos. Y luego miró a Mateo. Y tomó una decisión. Nadie se movió. El aire helado de la mañana parecía se vuelto denso, pesado por mis palabras. Nuestras miradas, la de Isabela y la mía,
se cruzaron sobre el claro. Podía ver la lucha dentro de ella, el miedo a esa bestia, Marcos, la vergüenza de enfrentarse a mí. Y en algún lugar, muy en el fondo, quizás quedaba un último resto de amor por Mateo. Ella temblaba. Yo, empezó a decir, mientras las lágrimas corrían por su cara sucia. Yo no quería... ¡Cállate!, rugió Marcos, perdiendo el control por completo. Había perdido a Isabela. Lo sabía. Tú me metiste en esto, Isabela. Tú y esta maldita vieja. Dio un tirón brusco a Mateo, y en ese segundo de pura locura, pareció tomar una decisión final. Ya no intentaba escapar. Quería venganza. El brazo que rodeaba el cuello de Mateo se aflojó un poco mientras cambiaba el peso y levantaba la pistola. Ya no apuntaba a la sien de Mateo. Me apuntaba directamente a mí. Me quedé helada, inmóvil. Yo era el objetivo. «Es por tu culpa», gritó. Y en esa milésima de segundo, todo cambió. Isabela, al ver la pistola apuntando a su madre, soltó un grito que no era de miedo, sino de pura rabia. ¡No! Ella no era una luchadora, pero en ese instante actuó. Se abalanzó, no para atacar a Marcos, sino para agarrarse a su brazo armado. No intentaba quitarle el arma, solo intentaba desviarla. ¡No! ¡Marcos, no! Fue un movimiento torpe y desesperado. ¡Quita! Marcos la apartó de un manotazo, tirándola al suelo del porche. Pero fue suficiente. El empujón creó un segundo de caos. El brazo de Marcos se desvió, y su agarre sobre Mateo se aflojó. Mateo, mi niño observador de 7 años, no perdió la oportunidad. Con un pequeño gruñido, como un animalito acorralado, hizo lo único que podía. Abrió la boca y mordió. Clavó sus dientes de leche con fuerza en el antebrazo tatuado que lo sujetaba. ¡Ah! Marcos soltó un rugido de dolor y rabia. Por puro reflejo, aflojó el brazo. Y Mateo hizo algo que nunca esperé. En lugar de intentar correr, simplemente relajó su cuerpo. Se convirtió en un peso muerto, resbalando del agarre de Marcos y cayendo de golpe al suelo de madera. ¡Mateo!, grité. Marcos, ahora sin su rehén, se giró furioso. Levantó la pistola, apuntando al caos en el suelo, donde estaban caídos tanto Mateo como Isabela. Un solo disparo, seco y fuerte, resonó por todo el valle. No venía del arma de Marcos. El disparo vino del bosque. Un solo tiro, preciso. Marcos se quedó rígido. Parpadeó, con una mirada de incredulidad. La pistola se le cayó de la mano flácida. Se miró el pecho, donde una mancha roja oscura se extendía rápidamente por su camiseta sucia. Se tambaleó un paso, luego 2. Y entonces, como una marioneta a la que le cortan los hilos, se desplomó hacia adelante, cayendo de cara sobre el porche. Inmóvil. El silencio cayó sobre el bosque. Pesado. Absoluto. Me quedé allí, incapaz de respirar. El silencio se rompió por un gemido. Isabela. Se arrastraba hacia atrás, tapándose la boca con la mano, mirando horrorizada el cuerpo de Marcos. Pero yo no la miraba a ella. Solo veía una pequeña figura temblando junto a uno de los postes del porche. Corrí. El dolor de cadera, el miedo, el agotamiento, todo desapareció. Subí corriendo los escalones. ¡Mateo! ¡Mateo, cariño! Él levantó la cabeza. Tenía la cara cubierta de lágrimas y tierra. No podía hablar. Solo levantó sus pequeños brazos hacia mí.
Caí de rodillas, ignorando el dolor, y lo abracé con todas mis fuerzas. Hundí mi cara en su pelo sudado. Estaba temblando, pero estaba caliente. Estaba vivo. Estaba respirando. Ya estoy aquí. Mi vida. Sollocé. Estoy aquí. Estás a salvo. Lo siento. Lo siento tanto. Él se aferró a mi cuello, agarrándome como si temiera que yo fuera a desaparecer. Los agentes del GEO de negro inundaron el porche, moviéndose rápido. Le dieron la vuelta a Marcos, confirmando que estaba muerto. Se dirigieron hacia Isabela, que seguía sentada en estado de shock, murmurando algo incomprensible. Un agente puso una mano en su hombro. ¿Isabela Gutiérrez? Queda detenida bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato y secuestro. Isabela levantó la mirada hacia mí, por encima del hombro del policía. Nuestras miradas se encontraron. Ya no había rabia, ni miedo, solo un vacío absoluto, sin vida. Mi hija había desaparecido, y lo que quedaba era solo una cáscara vacía a la que esposaron y se llevaron. Pero yo no la seguí con la mirada. Solo podía concentrarme en el peso cálido de mi nieto aferrado a mí. Habíamos sobrevivido. Han pasado 6 meses desde aquella mañana fatídica en la montaña. Hoy ya no estoy en Madrid. Esa ciudad ahora guarda demasiados recuerdos dolorosos. Mateo y yo nos hemos mudado a un apartamento pequeño y luminoso en Alicante, justo frente al mar Mediterráneo. Usamos el dinero de la venta del piso de Chamberí para empezar de nuevo. Cada mañana, en lugar de sirenas y miedo, oímos las olas del mar y las gaviotas. Julio se recuperó completamente. Es un verdadero héroe. Vendió su pequeño apartamento en Madrid y también se mudó cerca de nosotros. Dice que a sus 78 años merece jubilarse junto al mar y quiere asegurarse de que el pequeño Mateo sigue practicando fútbol. Mateo, él es la razón por la que respiro cada día. Su camino no ha sido fácil. Tenemos sesiones de terapia semanales. Hay noches en las que todavía se despierta sobresaltado, gritando, asustado de la oscuridad. Pero también hay días como hoy, en que lo veo sentado en la arena, observando atentamente a un pequeño cangrejo. Sigue siendo mi observador, pero ahora su observación ha vuelto a ser la de la curiosidad infantil, en lugar de la vigilancia por miedo. Está sanando. Estamos sanando juntos. En cuanto a Isabela, mi hija, el juicio fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. Las fotos que tomé, el testimonio de Julio y la horrible verdad del plan de Marcos. Fue condenada a 28 años de prisión por conspiración para asesinar, secuestro y complicidad. No fui a la lectura de la sentencia. No pude. Llevaba mucho tiempo llorando la pérdida de la hija que conocí. La mujer en esa sala de tribunal era una extraña. Nuestra nueva vida es tranquila. Está construida sobre cosas simples. Paseos por la playa, cocinar la cena juntos y la verdad. Siempre la verdad. Y así, nuestra historia termina. Quiero tomar este momento para darles las gracias. Gracias por acompañarme a mí y a Mateo a través de este viaje oscuro y aterrador. Su apoyo, sus comentarios y su presencia me han dado fuerza. Me han hecho saber que no estaba sola. Mi historia es un recordatorio de que incluso en las familias más normales pueden esconderse las cosas más horribles. Pero también es una historia de valentía. La valentía de un niño de 7 años que se atrevió a hablar. Si has creído en esta historia, si ha tocado tu corazón, por favor, ayúdame pulsando el botón de suscribirse al canal. Y no olvides,
pulsa el icono de la campana de notificaciones justo al lado. De esa manera, serás el primero en ver los próximos videos, las próximas historias reales y significativas que compartiré. Gracias por escuchar.